Jope Camilo, ¿Qué tal, Che? ¿Cómo estás? Muy tranquilo, bien. de lujo. De lujo, ¿Cómo sí. te encontrás ahora? Bien, bien. Ahora, ¿cómo analizas, Camilo, en líneas generales estos primeros 4 años de Donald Trump? Bueno, estos 4 años de Donald Trump son como una especie de continuidad un tanto interrumpida de una ola que empieza con Ronald Reagan a principios de los 80, que es de ese movimiento llamado movimiento neoconservador, que está muy vinculado en ese momento histórico a lo que estaba haciendo Margaret Thatcher en Gran Bretaña y la dictadura de Pinochet en Chile, que era un poco el laboratorio experimental de esas políticas que se le conocen hoy popularmente como políticas neoliberales. Lo que hacen Ronald Reagan y lo que hacen Margaret Thatcher es tratar un poco de romper ese status quo heredado de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, donde la clase trabajadora había obtenido muchos beneficios sociales y se habían construido los estados de bienestar, principalmente en Europa, de alguna manera con el New Deal en los Estados Unidos, que es un poco anterior a la guerra, y en América Latina, de alguna manera, esas políticas reformadoras que se habían dado. Bueno, tanto Thatcher como Reagan y Pinochet lo que hacen es tratar de quebrar eso de tal manera a poder balancear más a favor de los sectores propietarios, los empresarios, la gran burguesía, los beneficios económicos, que de alguna manera se están redistribuyendo entre la clase trabajadora. Lo que hace Donald Trump es, llega un poco al sumum de ese movimiento, extremando posiciones y se sustenta en movimientos que reivindican mucho esa vuelta al antiguo nacionalismo, al proteccionismo, en contra de todas las políticas que se dan después de la Segunda Guerra Mundial, del multilateralismo. Entonces, con la famosa frase y eslogan ese de que volvamos a hacer América grande nuevamente, América para los americanos y compañía, lo que está haciendo es dar un mensaje hiperproteccionista, pero en realidad es también un síntoma de debilidad ante otras potencias que emergieron y crecieron en las últimas décadas, y se traduce en una hiperconflictividad social en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, nunca estuvieron tan polarizados como ahora. Una sociedad que se podría decir, muchos observadores lo dicen, incluso una sociedad al borde de una guerra civil. Nunca se dio tantas milicias armadas en las calles, por ejemplo. Y la influencia que tiene Donald Trump en América Latina es realmente nefasta y peligrosa. Todas las iniciativas de Donald Trump en América Latina fueron un fracaso. No hay una. Por ejemplo, el caso de Venezuela, donde uno puede estar a favor o en contra de Maduro, pero todos van a coincidir que en Venezuela no está funcionando plenamente una democracia. Unos dicen que es legítimo o no legítimo, pero hasta inclusive los que dicen que Maduro es legítimo, dicen, allí no hay una democracia plena. Bueno, la política de Donald Trump lo que hizo fue radicalizar más las posiciones, crear un fantoche como Guaidó. Muchos países, siguiéndole a Donald Trump, como el caso del gobierno paraguayo, hacen el ridículo reconociéndole a un presidente que no tiene país, no tiene sede de gobierno. Y ese tipo de situaciones lo único que hacen es perjudicarle a la gente. Entonces, yo sí tengo que decir, bueno, no creo que Biden haga cambios profundos. Yo no soy partidario de esas visiones maniqueas de bueno versus malo, de que Trump es el malo, Biden es el bueno, El Salvador y compañía, porque yo creo que en realidad en los Estados Unidos hay como una especie de consenso de Estado con relación a cierto tipo de visiones del mundo y políticas del mundo. No va a haber un cambio radical si gana Biden. Eso no creo yo que haya, no es que, porque en la propaganda norteamericana, por ejemplo, hoy se le tilda a Biden de ser un elemento del Partido Comunista Chino, de castrochavista y compañía, que realmente es ridículo. O sea, a ver, que me digan a mí, por ejemplo, en una propaganda electoral en Bolivia, en Paraguay, que el chavismo, que el castrismo está influyendo, y de alguna manera es un poco, se puede escuchar, porque somos países más pobres, menos desarrollados, y países con mayor billetera podrían influir sobre nosotros. Ahora, sobre Estados Unidos, estos países no tienen ninguna influencia. Entonces el problema con Donald Trump es que está exacerbando posiciones extremas que pueden llevar a niveles de confrontación sumamente peligrosos. Supongo que verías alguna crítica que hacerle a la campaña y a los proyectos de Joe Biden. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Es que Joe Biden, por eso te decía, no representa pues ese cambio radical. Joe Biden es de la tradicional aristocracia política norteamericana, de esa gente vinculada a los grandes multimillonarios norteamericanos, a Wall Street. Es el continuador de esa política. ¿Crees que Bernie Sanders sí hubiera hecho? Bernie Sanders estaba totalmente por fuera del esquema de lo que Joe Biden representa. Es más, en el Partido Demócrata hicieron un golpe como para evitar que Bernie Sanders se haga con la candidatura del Partido Demócrata. Eso es categórico. Pero él no renunció en marzo. Cuando le hicieron, en medio de la pandemia, cuando le hicieron absolutamente imposible, cuando le robaron delegados en California, cuando le cercenaban posibilidades de presentarse en otros estados,
él se dio cuenta que no tenía forma y no tenía chances y que lo que quedaba era tratar de hacer crecer un movimiento desde abajo, tal vez expandiéndose con congresistas, el movimiento social. Pero convengamos que Bernie Sanders está tratando más o menos de convencer a Joe Biden para que también termine una vez en el poder aplicando lo que a él le hubiese gustado llevar a cabo. No creo que sea el programa de Bernie Sanders. Sí, por lo menos lo que está haciendo es pelear algunos sectores más a la izquierda del Partido Demócrata, pelear para que el Partido Demócrata pueda volver un poco a lo que era el Partido Demócrata allá por la década de los 70 por lo menos, 60, 70, más cercano a la clase trabajadora, con políticas más respetuosas de los derechos humanos. No ese Partido Demócrata de los Clinton, incluso de Obama, que le dieron un premio Nobel, pero hay que recordar que Obama hizo guerras. 7 países invadidos. Bueno, entonces la cuestión es la siguiente, por eso que para mí esa colocación maniquea de que Trump es el malo, Biden es el bueno, y no te explica toda la realidad. Claro. Definitivamente para mí Trump es un peligro. Ahora, si yo sé que vos sos un crítico de Donald Trump, y digamos más allá que tengamos posturas divididas, ¿qué es lo positivo que vos particularmente y con toda tu honestidad intelectual reconocerías del gobierno de Donald Trump? Lo único positivo que puedo decir de Donald Trump es que ayudó a acelerar las contradicciones en los Estados Unidos, hizo que la gente que estaba inmovilizada empiece a movilizarse. A fuerza de golpes empezó a despertar una nueva conciencia, principalmente de las generaciones más jóvenes en los Estados Unidos, colocándose la perspectiva de que tienen que transformar ese gigante que son los Estados Unidos de Norteamérica, y empieza por primera vez a cuestionarse de una manera bastante transversal y masiva en los Estados Unidos el papel que los Estados Unidos como Estado imperialista tienen en el mundo. Porque lo que es claro, indiscutible y categórico es que los Estados Unidos es la única potencia que tiene ejércitos en los 5 continentes, que invade países, que declara embargos económicos, que bloquea a naciones. ¿Joe Biden podía abolir eso? No. Joe Biden no va a abolir eso, ¿Y si pero Bernie probablemente, yo no sé, porque el problema no es solamente de una persona, pues. Claro. Allí pues está lo que le dicen los Estados Unidos el Estado profundo, que ya vimos lo que pasó incluso con Kennedy, que cuando algunas pequeñas reformas, entonces yo no creo en los líderes iluminados, en los mesías. Sí creo que probablemente un movimiento masivo podría empujar cambios que son los necesarios en los Estados Unidos, pero finalmente tengo que decir que Donald Trump incluso hizo que en muchas partes del mundo la gente joven empiece a meterse en política nuevamente. Muchos para defenderle, y eso generó una reacción en contrario como movimiento crítico.